Lo que estás a punto de escuchar tiene al mundo del fútbol completamente emocionado, con una de esas declaraciones que llegan desde el lugar más inesperado y que tienen el poder de conectar generaciones enteras de aficionados con una sola frase. Lamine Yamal, el extremo del Barcelona y de la selección española que a 17 años ya es considerado uno de los mejores jugadores del mundo, acaba de hablar sobre Neymar en la previa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. Y lo que dijo fue mucho más que un simple elogio de un jugador joven hacia una figura histórica del deporte. Fue una confesión personal, una declaración de identidad futbolística. Neymar es su ídolo, le marcó toda la infancia, es un jugador por el que pagas una entrada solo para verle. Ves el partido solo por ver sus jugadas. Y Lamine Yamal, con toda la naturalidad y la honestidad de alguien que todavía no aprendió a filtrar lo que piensa antes de decirlo, añadió algo que tiene al mundo del fútbol brasileño con el corazón en la garganta. Ojalá pueda estar Neymar en el Mundial. 3 palabras, una esperanza. Y el eco de una historia que sigue escribiéndose a 60 días del torneo más importante del fútbol mundial. Porque esta historia no es simplemente la de un jugador joven que elogia a una leyenda del deporte. Esta historia tiene capas que van mucho más allá del intercambio de palabras entre dos generaciones del fútbol mundial. Lamine Yamal juega en el Barcelona. Neymar jugó en el Barcelona entre 2013 y 2017, y fue exactamente en esos años cuando Yamal era un niño que crecía en la cantera azulgrana y miraba con los ojos abiertos de admiración los entrenamientos y los partidos del primer equipo, cuando Neymar fue parte de la delantera más extraordinaria que el club catalán ha tenido en la historia moderna del fútbol. La MSN. Messi, Suárez, Neymar, esa delantera que ganó el treble en 2015 y que marcó una generación entera de aficionados del fútbol con un estilo de juego que combinaba la magia individual con la devastación colectiva de una manera que el mundo no había visto con esa consistencia antes, ni ha vuelto a ver desde entonces. Y Lamine Yamal la vio, la vivió y la convirtió en su referencia. Quédate hasta el final. Bienvenidos. ¿Ves? Para entender completamente el contexto en que Lamine Yamal hizo estas declaraciones, hay que entender primero la situación en que se produjeron. El jugador fue preguntado en la previa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid por sus inspiraciones para el partido. Y el periodista que le hizo la pregunta hizo referencia a la remontada del Barcelona contra el Paris Saint-Germain, uno de los episodios más épicos de la historia reciente de la competición. El Barcelona ganó ese partido de vuelta de manera espectacular después de perder el partido de ida. Y la referencia al PSG llevó inevitablemente a la conversación sobre Neymar, ya que fue el protagonista de la remontada más famosa de la historia de la Champions League cuando jugaba en el Barcelona y que luego se fue precisamente al PSG años después. La remontada del Barcelona contra el Paris Saint-Germain en la Champions League de 2016-2017 es uno de los episodios más extraordinarios e improbables que ha producido la competición más importante del fútbol europeo en toda su historia. El Barcelona perdió el partido de ida por 4-0 en París. Tenía que ganar por 3 goles de diferencia sin encajar ninguno, o por 4 goles de diferencia encajando uno, para avanzar a las semifinales. Lo que parecía matemáticamente imposible para cualquier análisis racional del fútbol se convirtió en realidad en el Camp Nou, en una noche que el mundo del fútbol todavía describe con el mismo asombro con que lo describió cuando ocurrió. El Barcelona ganó 6-1, y los goles más importantes de esa remontada histórica los marcaron Messi, Sergi Roberto en el último minuto, y sobre todo Neymar, que se encargó de los 3 goles finales en los últimos minutos del partido. Esa noche es la que Lamine Yamal vio en directo siendo un niño, y esa noche es parte de lo que formó su visión del fútbol y su admiración por el brasileño. La declaración de Lamine Yamal sobre Neymar tiene una dimensión particular que va más allá de lo que cualquier análisis puramente futbolístico puede capturar. Yamal tiene 17 años, Neymar tiene 34. Hay 17 años de diferencia entre los dos jugadores. Y sin embargo, Yamal habla de Neymar con la misma intensidad emocional con que uno habla de alguien que formó parte fundamental de la manera en que uno aprendió a querer el fútbol. Eso dice algo muy poderoso sobre la dimensión del impacto que Neymar tuvo en una generación entera de jugadores jóvenes que lo miraron crecer y brillar en el Barcelona y que construyeron su propia relación con el deporte a través de los ojos que les dieron las actuaciones del brasileño. Lamine Yamal es el representante más visible de esa generación, y su declaración es el testimonio más elocuente del legado vivo de Neymar en el fútbol actual. Las palabras exactas que Lamine Yamal eligió para hablar de Neymar
merecen ser analizadas con la atención que requiere una declaración tan honesta y tan cargada de significado. Lo he visto muchas veces, ese encuentro. Lo vi en directo también. Dijo en referencia a la remontada contra el PSG. Neymar es un jugador que ha marcado toda mi infancia. Es mi ídolo. Le estaré agradecido por lo que ha dado al fútbol. Siempre nos inspira a todos. Es un jugador que pagas una entrada para verle. Veías el partido solo por ver sus jugadas. Darle las gracias por lo que ha dado al fútbol y ojalá pueda estar en el Mundial. Cada frase de esa declaración tiene un peso específico que va más allá de la cortesía o del protocolo de un jugador que responde preguntas de manera políticamente correcta. Es una declaración personal, honesta y completamente espontánea que refleja algo genuino sobre la relación que Yamal tiene con la figura de Neymar y con el fútbol que el brasileño representó en sus mejores años. La frase de que Neymar es un jugador que pagas una entrada para verle es quizás la más elocuente de toda la declaración de Lamine Yamal, porque captura algo sobre la naturaleza del talento del brasileño que ninguna estadística puede transmitir de la misma manera. En el fútbol hay dos tipos de grandes jugadores: los que ganan partidos y los que, además de ganar partidos, hacen que ver el juego sea una experiencia estética en sí misma, que el espectáculo de su presencia en el campo tenga un valor que va más allá del resultado, del marcador. Pelé fue ese tipo de jugador. Maradona fue ese tipo de jugador. Ronaldinho fue ese tipo de jugador. Y Neymar, en sus mejores años en el Barcelona, fue ese tipo de jugador. La gente iba al Camp Nou no solo para ver ganar al Barcelona, sino para ver a Neymar hacer esas cosas que solo Neymar podía hacer con un balón a los pies. El contexto del partido de Champions League para el que Lamine Yamal se preparaba cuando hizo estas declaraciones también añade una dimensión especial al momento. El Barcelona estaba a punto de disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. Un partido que en el contexto del fútbol europeo tiene toda la carga histórica de la rivalidad entre los dos grandes clubes de la capital y el equipo que representa la otra gran potencia del fútbol español. Y en ese contexto de máxima presión competitiva, Lamine Yamal habló de Neymar con la naturalidad de alguien que no está pensando en el partido de mañana, sino en lo que realmente siente sobre un jugador que marcó su manera de entender el fútbol. Esa honestidad en un momento de alta presión competitiva dice mucho sobre el tipo de persona que es Yamal, más allá del futbolista extraordinario que ya es a 17 años. La conexión entre Lamine Yamal y Neymar tiene también una dimensión geográfica y generacional muy concreta que vale la pena explorar. Yamal se formó en la cantera del Barcelona desde muy pequeño. Creció en la Masia, el centro de formación más famoso del fútbol mundial, donde también se formó Messi y donde la filosofía de juego del club se inculca desde los primeros años de vida futbolística. Y Neymar llegó al Barcelona en 2013, cuando Yamal tenía apenas 6 años. Para los años de Neymar en el Barcelona, del 2013 al 2017, fueron los años en que Yamal estaba creciendo como jugador en la cantera del club y absorbiendo todo lo que el entorno del fútbol de élite podía enseñarle. Ver a Neymar entrenar, ver a Neymar jugar, ver a Neymar hacer las cosas extraordinarias que hacía con el balón en esa delantera con Messi y Suárez, fue parte fundamental de la educación futbolística de una de las mayores promesas que ha dado el fútbol español en décadas. La esperanza que expresa Lamine Yamal de que Neymar pueda estar en el Mundial 2026 llega en un momento en que esa posibilidad es más real de lo que parecía hace solo unas semanas. Carlo Ancelotti dijo que Neymar está en el camino correcto. David Ancelotti dijo que tiene tiempo para estar al máximo nivel y entrar en la lista del 18 de mayo. Y Neymar respondió con una actuación destacada en la victoria de Santos contra Atlético Mineiro por 1-0. La suma de todos esos elementos crea un contexto donde la esperanza de Yamal no es solo la esperanza de un aficionado que quiere ver a su ídolo en el escenario más grande. Es una esperanza que tiene fundamentos deportivos concretos y verificables que hacen que la posibilidad de Neymar en el Mundial sea algo que el mundo del fútbol empieza a tomar en serio, de una manera que hace pocas semanas todavía no era evidente. Toda la relación entre el estilo de juego de Lamine Yamal y la influencia de Neymar como referente es también un tema que los analistas del fútbol han señalado en distintas ocasiones al hablar del joven extremo del Barcelona. Yamal tiene una manera de encarar al rival, de buscar el uno contra uno, de atreverse a hacer las cosas difíciles en los momentos más complicados del partido, que tiene algo del espíritu futbolístico que definió a Neymar en sus mejores años. No es una copia. El talento de Yamal es completamente propio y tiene características únicas que lo distinguen de cualquier jugador anterior. Pero la valentía para intentar lo improbable,
La disposición a asumir riesgos con el balón en situaciones de presión extrema, esa actitud de jugador que no le tiene miedo a fallar porque confía en su talento de manera absoluta, tiene resonancias con lo que Neymar representó para el fútbol mundial en esa era del Barcelona. El impacto generacional de Neymar en el fútbol mundial es uno de los aspectos más interesantes de la declaración de Yamal porque revela algo sobre cómo las grandes figuras del deporte construyen su legado a través de los jugadores que los admiran y que llevan algo de esa admiración a sus propias carreras. Neymar inspiró a una generación de futbolistas que lo miraron hacer cosas extraordinarias y que decidieron que eso era lo que querían hacer ellos también cuando llegaran a ese nivel. Lamine Yamal es quizás el ejemplo más visible de esa generación porque es el jugador más joven y más brillante que ha emergido del sistema de formación del Barcelona en muchos años, y que él mismo reconozca la influencia de Neymar en su desarrollo como futbolista, es el tipo de testimonio que define el legado real de un jugador más allá de los goles y los títulos. La declaración de Yamal sobre Neymar también genera inevitablemente la comparación entre los dos jugadores como fenómenos del fútbol mundial en distintas épocas. Neymar, en sus mejores años en el Barcelona, fue el tipo de jugador que generaba exactamente el mismo tipo de expectativa y de deleite que Lamine Yamal genera ahora en el Camp Nou y en todos los estadios donde juega el Barcelona en la Champions League. La diferencia de velocidad en la toma de posesión del protagonismo global del fútbol fue diferente en los dos casos. Neymar tardó más tiempo en convertirse en el centro de atención mundial porque llegó a Europa con 21 años y tuvo que construir su presencia en el fútbol europeo desde cero. Yamal llegó a la cima del fútbol mundial con 16 años en la Eurocopa de 2024 y su velocidad de consolidación en el Olimpo del fútbol no tiene precedentes en la historia reciente del deporte. Lo que resulta particularmente hermoso de esta declaración de Yamal sobre Neymar es el momento en que se produce. No es un homenaje póstumo a una carrera terminada. No es el recuerdo nostálgico de algo que ya pasó para siempre. Es la expresión de admiración de un jugador activo en el mejor momento de su carrera hacia otro jugador activo que todavía tiene posibilidades reales de estar en el Mundial 2026. Hay algo genuinamente esperanzador en que el relevo generacional del fútbol mundial reconozca con esa honestidad y con esa gratitud lo que debe a quien le precedió. Y hay algo todavía más esperanzador en que ese reconocimiento llegue mientras la historia del que fue antes todavía no ha terminado de escribirse en el campo de juego. El ojalá pueda estar en el Mundial que dijo, Lamine Yamal tiene también un peso especial por quien lo dice y por cuándo lo dice. Yamal no es solo un gran aficionado del fútbol con una opinión sobre Neymar, es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento. Es el tipo de jugador que cuando habla sobre el deporte, el mundo del fútbol escucha con una atención especial, porque sus palabras reflejan la perspectiva de alguien que conoce el juego desde adentro con una profundidad que pocos de su edad han tenido jamás, y que ese jugador, con toda esa perspectiva y ese conocimiento, diga que espera que Neymar esté en el Mundial, es el tipo de endorsement que ninguna declaración de directivo ni de seleccionador puede replicar de la misma manera. La trayectoria de Lamine Yamal en el fútbol europeo y mundial ha sido de una velocidad y de una consistencia que no tiene muchos precedentes en la historia del deporte. Ganó la Eurocopa 2024 con España siendo el jugador más joven en marcar en una final de ese torneo. Se fue reconocido como uno de los mejores jugadores del torneo en el que España se consagró campeona de Europa por cuarta vez en su historia. Y en la Champions League de 2024-2025 ha seguido siendo una de las figuras más determinantes del Barcelona en su camino en la competición. Que un jugador con esa trayectoria, con esa capacidad y con esa velocidad de madurez futbolística hable de Neymar como su ídolo y como la figura que marcó toda su infancia es un dato que dice tanto sobre el legado del brasileño como cualquier estadística de goles y asistencias que se pueda ofrecer. La Champions League, en la que el Barcelona de Yamal juega los cuartos de final contra el Atlético de Madrid, es también el escenario donde Neymar escribió algunos de los capítulos más extraordinarios de su carrera en el club catalán. No solo la remontada contra el PSG que Yamal mencionó de manera explícita, también actuaciones en otros partidos de la competición que forman parte del imaginario colectivo del fútbol europeo de esa era. Neymar en la Champions League con el Barcelona fue una combinación de talento individual desbordante y de compromiso colectivo que hizo de esa delantera con Messi y Suárez algo que el fútbol europeo no había visto antes y que difícilmente volverá a ver de la misma manera, y que Lamine Yamal se inspire en esa era para afrontar sus propios desafíos en la competición más importante de Europa es una señal de que el legado de Neymar en el Barcelona sigue siendo una referencia viva y activa para las generaciones que siguieron. El mundo del fútbol brasileño recibió las palabras de Lamine Yamal sobre Neymar
con una emotividad especial que refleja perfectamente la relación que Brasil tiene con su jugador más famoso en este momento de la historia. Para los aficionados de la Canariña, que llevan semanas siguiendo con atención creciente las señales que llegan desde el cuerpo técnico de Ancelotti sobre la posible convocatoria de Neymar al Mundial, escuchar a uno de los mejores jugadores del mundo actual decir que Neymar es su ídolo y que espera verlo en el torneo es el tipo de validación externa que alimenta la esperanza de una manera que ningún análisis técnico puede replicar. Porque cuando el deporte habla a través de los aficionados y de los propios jugadores, en lugar de hacerlo a través de las estadísticas y los reglamentos, llega a un lugar más profundo y más humano que donde normalmente llegan los datos. La frase final de Lamine Yamal, ojalá pueda estar en el Mundial, es también una frase que tiene el tipo de belleza particular que produce el fútbol cuando conecta personas de maneras que ningún otro lenguaje puede generar de la misma manera. Un jugador de 17 años que está a punto de jugar un partido decisivo de la Champions League con el mejor club del mundo, se detiene para expresar su admiración y su esperanza sobre un jugador de 34 años que está intentando ganarse una convocatoria para el torneo más importante del mundo con Santos de Brasil. Dos historias, dos momentos completamente diferentes de la vida y de la carrera de dos personas, y sin embargo conectadas por el fútbol, por el amor al juego y por ese tejido invisible de admiración y de gratitud que hace que el deporte sea algo mucho más grande que los 90 minutos que dura cada partido. ¿Creen que la declaración de Lamine Yamal, llamando a Neymar su ídolo y expresando su deseo de verlo en el Mundial, refleja el sentimiento de toda una generación de jugadores jóvenes que se formaron mirando al brasileño y que encontraron en su manera de jugar una referencia fundamental para su propio desarrollo futbolístico? ¿Piensan que el legado de Neymar en el fútbol mundial se mide mejor en los títulos y en los goles que marcó o en la inspiración que generó en jugadores como Yamal que hoy están llevando ese espíritu al siguiente nivel del deporte? Y pues si consideran que el ojalá de Yamal sumado a todas las señales positivas que vienen desde el cuerpo técnico de la selección brasileña hace que la convocatoria de Neymar al Mundial 2026 sea ya más probable que improbable? Déjame sus opiniones en los comentarios. Dale like si esta historia te llegó al corazón. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima.